Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión contamos con la visita honorable de Millaray Rojas y la compañía habitual de Mario Peralta. Hola Luis, hola Mirai, un saludo y también un saludo a nuestros auditores, a nuestros pacientes auditores. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este nuevo capítulo del podcast. Qué bien, sí, echamos de menos ya la voz femenina porque la Bati no había podido venir en estas últimas ocasiones. Y bueno, como siempre, las situaciones del más allá nos traen coletazos en el más acá, ¿sí? Y quisiera empezar un poco redondeando lo que habíamos mencionado en el podcast, en el capítulo anterior, de un par de puntos que quedaron al voleo, ¿cierto? Uno fue que teníamos el caso de este fiscal Ortustegui, que había entregado información falsa, un prontuario, que era de un Francisco Javier Martínez Romero, imputándoselo a Francisco Andrés Martínez Romero, el malabarista que habría sido abatido por la policía en Panguipulli hace ya un par de semanas. Y dentro de esa conversación, una de las cosas que dejamos entrever es que, bueno, nunca se puede saber si fue simplemente alguien que se dejó llevar por el fulgor del momento, o si pudiera haber algún tipo de interés más de fondo en desprestigiar políticamente e instrumentalizar la situación políticamente. Pues bien, a propósito de eso, ocurrió que interpusieron una querella en contra de este fiscal, de este ex fiscal, porque, según dice el abogado que puso la denuncia, dice que podríamos estar ante una simple iniciativa espontánea de gente ruin que buscaba denigrar a Francisco para justificar su muerte, o ante una acción de inteligencia fallida para la que Ortustegui se prestó. Eso debe aclararse. Y además agregó que lo que no es concebible es que un profesor de carabineros guarde silencio respecto a su fuente. De hacerlo, perdería toda idoneidad moral para seguir formando policías. Al parecer yo no tenía a mano este antecedente. Este señor Ortustegui sería formador de carabineros, profesor, además, ¿sí? No sé qué opinión les merece esta situación. Eh, yo la semana pasada planteé de que este señor no le había escuchado, no había dicho nada, porque estaba claro que pudo haber sido una equivocación. Pero no quedó claro si se disculpó o no se disculpó. Yo de hecho no supe más del caso y simplemente quedó en el aire. Por lo tanto, me parece bien eh, que se le exija un poco de ¿cuánto se llama? De cuáles son sus motivaciones, si tan solo fue una simple equivocación, etcétera. A mí me parece como mínimo que debería pedir disculpas. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es que al ser el profesor o preparador, no sé, de carabineros, resulta por lo menos sospechoso. Ahora, puede haber sido también que por el mismo cargo que tiene, llevado por las pasiones, una primera información que recibió de alguna parte, que justamente al parecer no cita la fuente, va y la lanza a las redes sociales. Cosa que mínimo una disculpa, por supuesto. Las redes sociales pueden causar un daño enorme a la reputación de una persona. Sí, porque está esta cuestión denigrante, ¿cierto? De tener familiares que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, que da lo mismo si fue justamente o no justamente abatido. El dolor de todas formas está. Y hasta que no haya un debido proceso, que yo creo que vendría siendo el valor republicano que estaría en juego, ¿cierto? De presuponer culpabilidades, tanto contra el malabarista como contra el carabinero, hasta que no se haya realizado la debida investigación, atenta contra la presunción de inocencia. Y en el caso de que, incluso siendo, habiendo tenido algún tipo de comportamiento delictual, habría que decir que era justificado o no justificaba ese tipo de represalia. Pero de todas formas, se abunda con este tipo de información falsa en
agregar, como se dice, insulto a la falta, ¿cierto? En el caso de la familia afectada, que no es una, sobre todo en una situación de vulnerabilidad como esa, lo último que se querría es que además estén difundiendo infundios respecto del ser perdido. Claro, yo estoy recordando, por ejemplo, en mi Facebook, muy pronto de que se dio esta noticia, no se sabía nada prácticamente. Ya hubo personas apoyando a Carabineros o apoyando al malabarista que daban opiniones y decían cosas que lo más probable era que aún no se supiera nada. Entonces, aquí es donde también, sobre todo en un tema que está tan candente, donde todos sabemos los recientes problemas que ha habido con la institución en general, y bueno, después del estallido social, etcétera, el tema de la suspensión del juicio, por un rato por lo menos, hasta que no se tenga mayor información. Y aquí es donde también el- las pasiones eh, van totalmente en contra de la racionalidad, de lo que se debe mantener en primer momento, digamos, sin que se tenga ninguna información previa. Efectivamente, y ese es un sano llamado, ¿cierto?, al de la suspensión del juicio, hasta no tener mayor antecedentes. Eso es algo que, bueno, todos alguna vez hemos caído en eso, pero eh, nunca está de más recordarlo para ir cultivando la disciplina respecto de ello. Bueno, otro caso que tuvimos que también podríamos ir redondeando respecto a lo que ocurrió o de lo que relatamos y conversamos la semana pasada, vendría siendo luego de este candidato César Pizarro, del Distrito 12, por el Pacto Apruebo Dignidad, que es un candidato a la Convención Constitucional, y que, como cubrimos la semana pasada, hizo toda una perorata en contra de lo que él llamaba la pandemia, y en última instancia llamaba a no vacunarse derechamente. Entonces, por lo visto, eso no le salió gratis y alguien tiene que haberle dicho algo. Finalmente salió pidiendo disculpas por sus declaraciones. Lo interesante es que son de estas disculpas que son disculpas pero que no son disculpas. Porque dentro de todas las cosas que él decía, sacó un segundo video, ¿cierto?, en donde intentaba precisar qué es lo que había dicho y decía, bueno, este video lo hago para rectificar mis dichos sobre la vacunación. Más allá de mis creencias y vivencias, solo manifesté mi posición respecto al virus, pero entiendo que lo planteado fue en parte erróneo, y aún sabiendo que todos y todas merecemos el acceso a la salud digna y de calidad. Además dijo, les pido disculpas a aquellas personas que se sintieron pasadas a llevar, ofendidas o sorprendidas por plantear algo distinto. Cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas. Lamentó que de inmediato linchamos al que piensa diferente, al que es distinto. Lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Qué opinión les merece las declaraciones de este caballero? ¿Mario? Bueno, a mí me parece, bueno, siempre es valorable, digamos, que la gente pida disculpas cuando se equivoca, pero claro, son unas disculpas medio extrañas, sobre todo esto de condenamos al que piensa diferente. Esto no se trata de un problema de pensar diferente, se trata de una política de salud pública, se trata de evidencia científica, no son ideas que se contraponen. Una de las pocas maneras que tenemos los seres humanos de tener verdad y certeza acerca del mundo que nos rodea es la ciencia, digamos, el contrarrestar, digamos, las cosas, ¿ah? El observar, experimentar, formar hipótesis y en definitiva contrarrestarlo contra la realidad, porque en definitiva mis hipótesis pueden estar absolutamente equivocadas y por lo tanto cometer graves errores. Por lo tanto, no es un problema, digamos, de que yo pienso diferente a ti, ¿ah? Porque si fuera una cosa así, bueno, no existiría la ciencia, digamos. La ciencia fundamentalmente es contrarrestar, es verificar, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que, nuestra hipótesis tenemos que contrarrestarla contra la realidad.
Claro, y acá efectivamente está este tema que lo hemos conversado anteriormente, el hecho de, como plantea este señor, poner dos ideas como si tuvieran el mismo nivel de validez. Y justamente él reclama eso, ¿no es cierto? O sea, yo planteo una idea distinta, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y el problema, claro, como dices tú, Mario, es que hay ideas que tienen fundamentación, ¿no es cierto? Que tienen fundamentos, que tienen evidencia, y otras que están basadas en nada prácticamente. Entonces no se pueden poner al mismo nivel. Y yo creo que ese es no sé qué es cuáles son los problemas que él haya tenido para pedir estas extrañas disculpas, pero claramente hay que saber distinguir entre lo que es una opinión y como dijiste, Mario, lo que está contrastado, ¿no es cierto? Con hechos reales, con evidencia, con experimentos y con la ciencia en general, el desarrollo de la ciencia. Es que a mí me llama la atención un poco desde dónde pide la disculpa, porque de qué se está disculpando. O sea, una cosa ya es pedir disculpa, reconocer el error, pero disculpa ante quién y respecto de qué. La disculpa que él pide, le pide disculpa a las personas que se sintieron pasadas a llevar, a las personas que se sintieron ofendidas y a las personas que se sintieron sorprendidas. Esos son los a quienes les pide disculpa. ¿Y a propósito de qué? A propósito de haber planteado algo distinto. ¿Ok? Y primero, bueno, pasados a llevar, no sé quiénes fueron pasados a llevar por sus declaraciones. Ofendidos, no sé quién se pudiera haber ofendido por eso. Sorprendido, sí, mucha gente. Pero ante la sorpresa, no sé si lo que corresponde a una disculpa. Normalmente uno no se disculpa por haber sorprendido, salvo que el motivo de la sorpresa haya sido malo. Pero lo que él reconoce como motivo o el fondo de su disculpa es por haber planteado algo distinto. Y no, pues, si aquí el problema no es que haya planteado algo distinto, es que planteó una cuestión que es contrafactual y que es perniciosa para la población, ¿sí? En su promoción. Entonces, no me queda para nada claro que en esta disculpa él reconozca el error factual que significa ser antivacunas y eh, no veo que haga o que se disculpe del impacto que esto pueda tener en la población y sobre todo en la gente en la cual haya alcanzado a tener algún tipo de influencia. Porque después remata, dice, cada vez estamos menos acostumbrados a confrontar ideas. Y cosa con la cual yo creo hasta podría estar de acuerdo. Es un problema la falta de cultura y práctica de confrontación de ideas. Y aquí lo que ocurrió fue una confrontación de ideas. Una confrontación de ideas en las cuales había un bando en que finalmente, desde el punto de vista científico, tenía la razón y entregaba los argumentos sólidos de por qué sí es importante la vacuna, y otra postura que era la de él, en la cual no tenía la suficiente argumentación para sus ideas, y es que en esa confrontación de ideas, las ideas de él salieron desmerecidas, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió es que justamente sí hubo confrontación de ideas. Lo que pasa es que él no tuvo finalmente el colofón de esto, que es que ante la actitud intelectualmente honesta, ¿cierto? Que ante los debidos contraargumentos sea en tu postura. Y él no se dio la postura. Simplemente pidió disculpas por si acaso ofendió a alguien y arguye que el problema es que no estamos sabiendo confrontar ideas y en ningún momento se me da culpa de que estaba equivocado. ¿Ya? Porque habla de que él estuvo en parte, dijo cosas en parte erróneas. ¿Ya? Y tampoco precisa cuáles. Y después salió con que él lamenta con que el que de inmediato se lincha, al que piensa diferente, al que piensa o al que es distinto. Y no, pues tampoco, para empezar, a él nadie lo ha linchado, no le ha pasado absolutamente nada. Y ciertamente piensa diferente al canon científico, pero el motivo no es que solamente piense diferente, ¿cierto? Es que está haciendo una arenga y un llamado a hacer una cuestión que es contrafactual y que es un atentado a la salud pública, ¿ya? Entonces, pucha, lamentablemente este candidato ya en su momento no le estamos poniendo un cero con el Chavo del 8 y yo creo que se sigue sacando un cero, no sé qué piensan ustedes. Sí, bueno, a mí me parece bastante ambiguo, por decirlo menos, sus dichos. Justamente tiene
como esas contradicciones, pide disculpas por haber causado algún efecto en algunas personas, como tú dices, y no por el error que cometió de su pensamiento antivacuna. Em, Estos famosos errores que pudo haber cometido, en parte que tampoco aclara, la verdad es que a mí no me queda claro eh, qué es lo que realmente está, por lo que realmente está pidiendo disculpas o cuáles son los supuestos errores. Y ese es el problema, porque debió haber, si es una disculpa, debe ser una disculpa más seria, digamos, o sea, o por lo menos con un poquito más de información, justamente por el tema importante que significa la salud pública. O sea, estamos hablando aquí de una enfermedad, de una pandemia, estamos hablando de muerte, estamos hablando de consecuencias post-enfermedad, etcétera. O sea, no sé, encuentro demasiado ambiguo sus disculpas, digamos. De acuerdo, pero bueno, algo trató de hacer. Seguramente eh, sus mismos, parte de sus partidarios, sus correligionarios, digamos, le hablaron, ¿ah? Y por eso tuvo que salir. Para una persona así ya es duro salir a ¿cuánto se llama? A pedir una disculpa de esas maneras. Indudablemente no está convencido de lo que tiene que decir. Pero bueno, yo lo trato de ver desde una manera, una perspectiva positiva y trato de pensar de que honestamente está pidiendo disculpas, claro, una disculpa, como dices tú, Lucho, bastante extraña, pero esperemos de que en definitiva sea la gente que va a votar ese día la que determine sabiamente lo que tiene que hacer. Bueno, es que ahí está parte del problema, ¿no? Porque viendo a este personaje, qué es lo que dice, e intentando, igual como tú, digo, de hacer una interpretación positiva del asunto, como sacar lo mejor que pueda sacarse, resulta que no me queda claro que hay un motivo para alegrarse, porque yo concuerdo en que no lo siento convencido de la disculpa. O sea, es una disculpa que salió a dar porque, y esta es la palabra clave, porque lo obligaron a ir a darla. O sea, le dijeron, compadre, o salís a pedir disculpas, o hasta aquí no vas a llegar, digamos. Entonces, la lectura positiva que yo saco es que en torno a este personaje, que no está solo, sino que forma parte de un pacto, por lo menos existe el suficiente sentido común y el suficiente poder para obligar a alguien de estas características a pedir disculpas, ¿ya? Lamentablemente, el saldo positivo que no puedo sacar es que él esté genuinamente convencido de las cosas que está diciendo y al parecer ya decía incongruencias antes y las sigue diciendo ahora y la verdad es que dudo que sea algo que se vaya a solucionar en los pocos meses que quedan de aquí a las elecciones. Claro, y está el otro tema de que es candidato a constituyente, ¿no es cierto? Entonces, sus ideas también podrían terminar influyendo, ¿no es cierto?, en la redacción de una nueva constitución, de alguna manera. Entonces, no sé, a lo mejor estoy más negativa quizás, pero eso también a mí me parece complicado. Es terrible, po, terrible. Imagínate con esa verborrea en el hemiciclo. Ay, Dios nos libre. Eh, Oiga, y bueno, y así es como las ideas estrambóticas, que no es que nosotros las critiquemos, las hagamos notar por un mero prurito intelectual, ¿cierto? Sino que porque la verdad es que creo que somos conscientes del peso que la masiva adscripción a ideas absurdas trae como consecuencia en la vida real, ¿sí? Y así es como tenemos este caso muy reciente de un niñito de 3 años, Tomás, eh, que está perdido allá en una localidad del sur de Chile Mm. y que, ¿qué ha pasado, Miguel, ahí desde el punto de vista Sí, escéptico? bueno, este niño, bueno, todos sabemos, me imagino que todos los que están escuchando han estado enterados a grandes rasgos de este niñito de 3 años que desaparece en un pueblo cerca de Lebu, no recuerdo el nombre ahora, en el sur de Chile. Pero el tema desde el punto de vista escéptico y que queremos tratar ahora es
que nuevamente en casos de gente que desaparece, ¿no es cierto?, aparecen las o los famosos videntes que dan cierta información y abusan de cierta manera, ya sea consciente o inconscientemente, abusan de la credibilidad y de la angustia y del dolor de una familia que está buscando a un ser perdido, a un ser querido que no lo encuentran. Y aquí, por ejemplo, hay una vidente, no recuerdo el nombre de ella, pero que ya estuvo involucrada anteriormente y que dio algunos vaticinios respecto de dónde se encontraba Fernanda Maciel. Había dicho que se había arrancado con un narcotraficante, ¿no es cierto? Y esta vez está diciendo que el niño fue asesinado y está enterrado, al parecer, cerca de la casa, cosa que encuentro terrible. Al mismo tiempo, la madre también, al parecer, se le acercó otro vidente y es el que le dice que el niño fue secuestrado, ¿no es cierto?, por una familia que al parecer que no tiene hijos y que piensa quedarse con él a no sé cuántos kilómetros de distancia. Eh, y la madre, lamentablemente, al parecer está creyendo también ciegamente lo que dice este vidente. Ese es más o menos a grandes rasgos el tema. Yo lo encuentro terrible, pero desglosemos. Mario. Bueno, nuevamente nos encontramos frente a a esta manifestación de pensamiento mágico, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas y tratamos de alguna manera de confortar en este proceso terrible que seguramente está pasando esta familia, y además de los aprovechadores de siempre, ¿no es cierto? De gente que quiere, por el solo hecho de salir un rato, 15 minutos de fama, de salir ahí. Felizmente, por lo que yo he estado observando, esto ha sido a nivel de redes sociales y en esta ocasión los medios no se han metido hasta ahora, hasta lo que yo he visto, con este tipo de gente. Lo único que hace este tipo de gente es confundir, de hecho, esta señora que dijo que estaba enterrado por ahí cerca de la casa, hizo que fuera una cantidad de gente con picotas, chuzos, palos, y se pusieran a excavar ahí al lado de la casa, que es atroz. Eh, bueno, es esta manifestación del pensamiento mágico. Sí, y esto involucra, por supuesto, toda una pérdida de tiempo, de recursos de todo tipo, en hacer una búsqueda efectiva y real. Y aquí yo, cuando dije consciente o inconscientemente, me refería a que quizás hay algunos dando también el beneficio de la duda. Probablemente hay algunos de estos videntes que realmente se creen que son videntes, que tienen esta capacidad como para ver más allá, digamos, al más allá. Eh, por lo tanto, aquí el tema es general, la deficiencia de un pensamiento crítico en la población en general, como para no caer justamente en estas situaciones angustiantes en este tipo de dichos, de estos videntes. Bueno, yo he escuchado un dicho por ahí que dice que es normal hablar con Dios. El problema es cuando Él te contesta. O sea, cuando Él te contesta ya hay que empezar a pensar en ir al psiquiatra. Sí, yo agregaría un par de cosas, y es que cuando estos videntes envían estas falsas alertas de que está por ahí el niño, vayan a buscar, en el caso de Ámbar, yo me acuerdo, la, tenemos estos casos previos, ¿cierto? De Ámbar Cornejo y de Fernanda Maciel, ¿cierto? En el caso de Ámbar Cornejo yo recuerdo que a la familia la mandaron a buscar el cuerpo en una quebrada y al final de cuentas estaba en la misma casa el cuerpo. Entonces, es terrible. La fabricación de falsas expectativas, de angustia evitable. Y otra cosa más, que si es que por A, B o C llegan a chuntar, porque eso es simplemente suerte, no es que tengan algún tipo de posibilidad de vaticinio de nada, si se les ocurre que tienen que ir a buscar, por ejemplo, a la casa, que es donde a veces muy habitualmente están las víctimas, y llevan a gente a hacer pesquisas o búsquedas,
pueden terminar también alterando el ciclo de sucesos y pueden provocar, por ejemplo, pérdida de pruebas o destrucción de pruebas o invalidación de pruebas. ¿Y eso qué es lo que termina produciendo después? Que si por algún motivo llegan a dar con el correcto sospechoso y llega el momento de levantar el juicio, se pueden encontrar con que el sospechoso finalmente sale libre, porque el sitio del suceso fue hecho pedazos por estas intervenciones amateurs, no profesionales. Entonces, eh, realmente son un peligro, o sea, son un peligro público. Pudiéramos decir que lo mejor que a uno le puede pasar como psicópata, suponiendo el caso asesino de lo que sea, es que ojalá la gente que intente perseguir, o a quién es el autor del delito, ojalá que crea en videntes y en mediums, y ojalá que haya muchos videntes y muchos mediums que se ofrezcan para que busquen en muchas partes y así pierdan mucho tiempo. Y ojalá que vayan a donde está el sitio de suceso y ojalá que destruyan todo, ¿ya? Porque de esa forma tengo la mayor posibilidad de salir libre, ¿ya? O sea, a final de cuentas, ¿para quién trabajan? ¿Ya? Pueden tener las intenciones que quieran, ya sea que se lo crean o que no se lo crean, puede ser o no por dinero, podrán ser o no mentirosos, en el sentido de que estén convencidos de que lo que hacen es falso, pero a la hora de la verdad, al que le hacen el favor es al delincuente. Sí, ahí hay un tema justamente, como es algo muy, muy difícil de evitar, digamos, la creencia en este tipo de poderes sobrenaturales en- en muchas personas, es donde encuentro que es súper importante la labor de los medios. Como tú dices, los medios han sido bien recatados en estos momentos, por lo que yo he visto, y no han, al parecer no han invitado todavía a algunos de estos videntes, no les han dado voz y probablemente, no sé, pienso que puede ser que el caso es tan terrible, la desaparición de un niñito chiquitito, ¿no es cierto?, 3 años y algo, que probablemente se den cuenta de que empezar a meter estos personajes sea aún más macabro en el fondo. O sea, yo asumiendo que en los medios de comunicación entienden que no existen personas con estos poderes sobrenaturales, los videntes. Así es que espero que los medios de comunicación se sigan manteniendo aparte, no les den tribuna, digamos. Yo daría un par de alcances. Uno es que, bueno, el medio de comunicación es una entelequia jurídica. Son las personas que trabajan en el medio de comunicación, desde el camarógrafo hasta el director. Eh, yo diría que en general en ese mundillo abundan la misma variedad de creencias que normalmente abunda la población en general. No son ni particularmente más ni menos escépticos, ni más ni menos crédulos de lo que habitualmente uno puede encontrar en cualquier parte. Siempre habrá algún escéptico ahí que nadie lo infla y que es el pesado, ¿cierto? Y siempre habrá ahí un buen grupo de crédulos que compran lo que venga, ¿ya? Y saber, qué bueno que hiciste ese alcance, creo, respecto de que es un niño, porque en el caso de... Y acá hay un tema de machismo, que yo creo que si estuviera aquí la Patti nos podría dar una cátedra al respecto, que en los casos de la Nabila Rifo también, que un caso famoso que fue atacada y fue el, el varón atacante le arrancó los ojos, ¿cierto? Y, y el momento de cubrir el caso, al tiro empezó, más allá si fuera cierto o no, la verdad es que no lo sé y no me interesa tampoco, para efectos de lo que fue víctima, ya está. El mero hecho de que haya sido víctima de lo que fue víctima, basta y sobra por sí mismo, no hay que agregar más antecedentes. Pero empezó inmediatamente a ventilarse cuestiones que no sé si eran ciertas o no, pero respecto de si era o no era trabajadora sexual, y se empezaron a ventilar detalles de la pericia ginecológica que se le hizo, que, bueno, además también fue violada por este señor, ¿cierto? Que ya no me acuerdo el nombre, pero en el caso de la Maciel, la Fernanda Maciel también, al tiro, inmediatamente sale el tema de que no, que se fue con un narcotraficante, que no, que era suelta, que nunca nadie sabía dónde andaba. Cuando fue el caso de Ámbar Cornejo, siempre mujeres, ¿cierto? La chiquilla, ¿cuánto tenía? Como 14 años, si no me recuerdo.
también por lo mismo, que no, que se fue por aquí, por allá, oye, y al final se entremezcla, por una parte, la culpabilización de la víctima con la forma particular de victimización o de revictimización de la víctima cuando esa víctima es mujer, que en sociedades machistas como la nuestra, inmediatamente se saca a relucir cualquier trapo y cualquier lío que tenga que ver, ojalá, con su vida sexual. Eh, y cuando se toca ese tema, como que ahí no hay recato, porque es parte como el sentido común, ¿cierto? Las mujeres que desaparecen es porque son sueltas. Y entonces los medios que apuntan a la masa resuenan con ese relato, tienen audiencia. Cuando aparece un niño, y en particular yo creo también, haciendo un poquito de eco de lo que fue Fernanda Maciel, de videntes que disparaban pero para cualquier lado, cuando le aparece un niño, como que ya, pucha, no pueden decir que es la culpa del niño. Además es un varoncito, ¿cierto? No andaba tentando al adulto con el cual pudiera haber estado. Entonces como que se les cae la clásica usanza de culpabilizarlo, y recién entonces se dan cuenta que, oye, ¿sabes qué? Es una víctima y es un niño y no tiene culpa, ¿ya? Y cuando son niños, pucha, a todos nos da ternura. Y de repente como que nos acordamos, o debiéramos acordarnos que, bueno, ¿por qué esa ternura desaparece cuando la afectada a una mujer? ¿Y por qué tendemos a culpar, me refiero como sociedad, no cada uno de nosotros en particular, pero por qué como sociedad tendemos a culpabilizar a la persona que ha sido víctima de una cuestión terrible, ¿ya? Han sido violaciones, han sido masacradas, escondidas, con crímenes premeditados, muchos de ellos. Entonces, eh, como que con este niño, yo creo que es un tema que pudiéramos rescatar de este asunto, es que debiéramos recordar que así como se está haciendo con él, y que corresponde que así sea, se debiera hacer siempre con todos, ¿ya? Entonces, yo creo que esa diferenciación entre el trato del niño con el trato de las mujeres no deja hacerme ruido. ¿Qué piensas tú, Miguel? Mira, comparto sí tu apreciación respecto de que cuando una víctima es mujer, sí, es cierto que empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, estas ideas, estos rumores de que en el fondo algo de culpa tiene la mujer, ¿no es cierto? Eso lo comparto completamente, en nuestro país por lo menos. Pero de todas maneras, creo que en este caso no es tan así como que sea una situación machista. Me parece a mí que aquí prima más el tema de la edad. O sea, creo yo que si se hubiera tratado de una niñita de 3 años, se hubiera respetado de igual manera como se está respetando al niñito de 3 años, porque es una edad demasiado pequeña. Ya, pero comparto el hecho de que si ya una niña es adolescente, ¿no es cierto? Probablemente ya tuvo su primera menstruación, etcétera. Entonces, claro, comienza ya este tema de algo de culpa tiene que tener ella. Pero no sé, no sabría si en este caso atribuirlo eh, a un aspecto machista el tema de que no se le trata de culpabilizar al niño. Yo creo que la edad influye mucho. Bueno, yo tiendo a suponer que la no aparición, felizmente, de los medios en cuanto se llama en la televisión, ha sido un poco de recato, porque yo me imagino de que en otra época hubiésemos estado llenos de videntes ahí en la televisión transmitiendo que está acá, que está allá, que pasó esto, lo otro, etcétera. Em, Porque, claro, al final la televisión es un negocio y lo que le interesa es tener al espectador ahí mirando. Entonces, eso es rating. Espero que los canales abiertos sigan manteniendo esta, esta honestidad frente a los telespectadores. De hecho, se me viene a la cabeza una palabra. Yo creo que los medios en este minuto están como con un poco de pudor respecto de monetizar, digamos, este tema de la desaparición de este chicoco. Lo que me parece bien, por supuesto. Habrá que ver cuánto tiempo le dura. Claro. Y con quién es más. Así que bueno, ha sido un caso sin duda trágico. Cualquiera de los que tenemos hijos, sobrinos, lo que sea,
la sola posibilidad de pensar algo así es una cuestión que es realmente descorazonada. Y bueno, vaya a saber el video que publicó la mamá, ¿cierto? En donde ella ruega por favor a esta gente que pudiera tener a su hijo que se la devuelva, porque le habrían dicho que este niño podría haber sido secuestrado por una familia que no tenía hijos y que se lo quería quedar. Imagínense qué es lo que le están haciendo a esa madre, las personas que están haciendo ese tipo de afirmaciones y los medios que puedan eventualmente llegar a difundir ese tipo de ideas. O sea, es una amargura, un dolor totalmente evitable, es una humillación, es un desprecio por el sufrimiento y que, bueno, si los medios fueran honestos, Mario, no debieran tener ni la más mínima cabida. Ahora, no sobran crisis, o no faltan crisis, ¿sí? De toda índole, ya no bastando con la pandemia, la ONU nos dio una alerta en la que estaríamos enfrentando una triple crisis desde el punto de vista ambiental, como lo sería el calentamiento global o cambio climático, o a esta altura crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental, porque no estamos cumpliendo los compromisos medioambientales. Mario, tú nos ibas a contar al respecto. Sí, claro, este jueves, o sea, el jueves que recién pasó, la ONU presentó un informe, un nuevo informe, entre paréntesis, ya aproximadamente yo vengo escuchando hace muchos, muchos años, desde que era pequeño, escuchando este tema. Por enésima vez presenta un nuevo informe, donde, como dices tú, estamos enfrentando una triple crisis, ¿ah? Calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y, por último, el tema de la contaminación. Este informe fue presentado ahí en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y, y plantea que ya estamos prácticamente en un punto de no retorno ya, ¿ah? Em, Estamos ya prácticamente, o sea, en definitiva, si paramos, no sé cómo hacer el cambio, pero ya el tema de la diversidad ya nos hemos echado una cantidad enorme de especies. El problema no es la especie, sino que el problema es que todas esas tienen implicancia en nuestro devenir, por así decirlo, ¿no? Al igual que el cambio climático y el tema de la contaminación. Bueno, eso en parte lo veníamos conversando, ¿cierto? Del capítulo anterior, cuando hablábamos de esta prerrogativa económica de crecimiento ilimitado en un mundo finito, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que ha sido el cambio climático, la crisis climática, ya a esta altura se está hablando de que se ha perdido la estabilidad climática. ¿Por qué la estabilidad climática es importante? Bueno, básicamente porque permite organizar los cultivos, con lo cual comemos nosotros y come el ganado. Eh, permite, en el caso de las especies silvestres, es lo que a ellas les permite subsistir también, porque ciertos patrones de lluvia o de abundancia, disponibilidad de alimentos o de condiciones de tiempo atmosférico en las cuales pueden vivir, pensando que estas adaptaciones son adaptaciones que demoran cientos de miles o millones de años. Entonces, si nosotros nos cargamos el clima en 2 siglos, eso es un parpadeo en términos evolutivos, y las especies no alcanzan a hacer frente. Entonces, si se pierde la estabilidad climática, se pierden eh, la fecundidad, la posibilidad en el caso de las plantas, por ejemplo, las flores, de reproducirse o la posibilidad de sobrevivir su más tierna infancia o incluso ya directamente de sobrevivir su adultez, ¿sí? Y tenemos un ejemplo en Texas, ¿o no? Por supuesto, en Texas es un caso patente de lo que está sucediendo. Supuestamente, según los informes que se han presentado, es una de las consecuencias del calentamiento global, ¿ah? Se supone que hay una disrupción de un vórtice polar, ¿ah? Es decir, una masa de aire frío que en condiciones normales se debería quedar en el Ártico,
pero debido a toda esta crisis climática que estamos viviendo, ha empezado a desestabilizarse y adentrarse en el sur, es decir, en Texas. Y bueno, sabemos que- que en estos momentos Texas está en una crisis tremenda, ¿no es cierto? Quedaron ya sin alimentos, sin energía para la calefacción, ya quedaron sin agua potable porque todo empezó a estallar, etcétera. Entonces, la crisis que se está produciendo, incluso está llegando a Ciudad Juárez, creo, el problema es. O sea, la crisis que se está generando en Texas es terrible y tengo entendido que ya van contabilizado algo así como 50 muertos. Claro, porque Texas es una ciudad, o un estado, perdón, muy caluroso, y cuando hace frío no hace tanto frío. Entonces, en general, la infraestructura ya está preparada para subsistir en un ambiente no tan frío, con casas diseñadas para disipar calor y con sistemas de aire acondicionado, lo cual implica un consumo de energía, por cierto. Y cuando les cae una ola de frío que llegaron a los 14 grados bajo cero, una cuestión, ha sido el frío más duro que han tenido en su historia. eh, Se les congelaron todas las cañerías de agua, por lo tanto se les destruyeron todas las cañerías de agua. En los que no, dejan el agua corriendo para que no se les congele, con lo cual han aumentado significativamente el consumo de agua y el agotamiento de las reservas de agua que tienen en circunstancias que ya están afectadas por una sequía que afecta a toda esa zona, también por el cambio climático. Han tenido, eh, por supuesto, como ellos son libertarios, ¿cierto? Entonces ellos son Claro, republicanos y no. justamente eso es el otro vector que está influyendo en esta cosa, pues, el comportamiento económico que ha tenido el Estado. Ellos son, digamos, es uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, ¿ah? Y de hecho para ellos el gobierno, digamos, el Estado es como enemigo del libre mercado, que es uno de los preceptos del libertarismo, como tú. Y ahí ellos lo que hicieron fue aplicar las medidas de privatización que tanto pregonan y que de alguna forma mágica la mano invisible del mercado tendría que haber eh, producido una infraestructura eléctrica y de agua de maravillosa calidad, ¿cierto? Y a precios que debieran ser competitivos. Y en realidad lo que ha venido ocurriendo ha sido todo lo contrario. Los precios de la energía han seguido subiendo, incluso más que la media del resto del país. Ellos se desconectaron de la regulación del país. Entonces ellos regulan a su pinta, Claro, pero no solamente eso, Luis, sino que se desconectaron físicamente. físicamente del sistema interconectado eléctrico, digamos. O sea, en el fondo producen su propia energía. Y producían, ¿sí? Porque con el sistema de máxima utilidad en el menor plazo posible, el primer muerto en esa transacción es el costo de mantención. ¿Ya? Así que se fueron las mantenciones, se fueron al suelo y se quedaron con infraestructura incapaz de tolerar este tipo de inclemencia. Una cuestión que ya viene hace como 11 años ya que la vienen cacareando, que tienen que solucionarlo. Pero no, ha primado el enfoque de las utilidades de corto plazo. Y más encima han tenido bueno, por supuesto hay que negar y negar porque la fe y la disonancia cognitiva no es incontrarrestable. La culpa de esto, por supuesto, no es del calentamiento climático, el cual muy posiblemente hasta lo nieguen, y de ser el caso no es antropogénico, y de ser el caso no es por las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ellos producen petróleo y ganan mucha plata con eso y lo otro les molesta. Entonces, ¿la culpa de quién es, Mario? Bueno, se supone que del Estado. Bueno, una de por qué, digamos, de alguna manera llegaron a esto es porque en realidad aplicaron políticas que desregularon absolutamente todo. Por lo tanto, eso hizo de que se cancelaron, digamos, incentivos para que las empresas, digamos, en este caso energéticas, por ejemplo, el de gas natural, construyeran reservorios de energía, ¿no? Para picos de demanda, que en este caso es tremendo.
Eh, Eso es lo que ha ido pasando. El tema es que está desregularizado, entonces tenemos tuberías de gas natural obsoletas, mal mantenidas, se han congelado. Las carreteras también se han congelado, por lo tanto, la comida tampoco está llegando al supermercado. O sea, la crisis es terrible. Esto ya ha afectado a, creo que algo así como 14 millones de personas Claro. y ya por varios días. Así que te quedas sin agua, te quedas sin comida, la cosa tiene un empeoramiento exponencial, ¿cierto? Porque como tú decías, los que han muerto de frío, como 50 frío. ¿Cómo tú mantienes una casa diseñada para ambiente cálido, con la luz cortada, o sea, sin energía, y teniendo que hacer frente a una temperatura ambiental de 14 grados bajo cero, sin agua? Y lo otro es que han habido, la última vez que leí, tiene que haber más a esta altura, como 500 casos de gente internada intoxicada por monóxido de carbono, porque claro, están intentando calentar con lo que pillan, y entonces calientan la casa con alguna cuestión que la queman adentro de la casa, se le juntan los residuos de la combustión adentro, combustión mal hecha, porque la hacen de forma hechiza, y terminan intoxicados, por lo menos intoxicados, y algunos cuantos muertos, Y han quizás. habido incendios incluso. Incendios, para más remate. Y los bomberos, me imagino que no, poca chance Claro. tienen de poder llegar. Pues. No Y pueden un pasar, caso claro. Sí. un caso anecdótico fue claro, un caso anecdótico el alcalde de Colorado, que escribió un post en el que llamaba a las víctimas de la tormenta, así, algo así como vagos que solo quieren dinero, y decía que el Estado no les debe nada, ¿ah? Así que vayan a buscarse la vida. Bueno, lógicamente esto causó la indignación de toda la gente, así que el tipo tuvo que renunciar al cargo. Sí, bueno, y Por otra parte, tenemos al senador Ted Ted Cruz, Cruz. que se va de vacaciones a Cancún, así, al solcito. Pero de vacaciones, no porque las haya tenido planificadas, sino que a Claro. propósito de que estaba haciendo mucho frío, se mandó a cambiar de vacaciones a Cancún. ¿Sí? Para escapar de Qué toda esa terrible. crisis, Y exactamente. ahí la culpa. Claro, claro, entonces yo destruyo el planeta y aquí si me queda la embarrada en mi lugar no importa, hay más planetas donde arrancar, ¿cierto? El problema es que a esta altura la destrucción es de escala global y de todo el planeta, entonces ya no hay un planeta B donde poder irse de vacaciones para salir del plazo. Y lo otro también es que estaban culpando a que estaban haciendo energías renovables no convencionales y que ese era el motivo por el cual ellos estaban teniendo escasez de energía, ¿cierto? Porque tiene que ser la culpable, si cómo hacer el culpable la desregulación, si eso tiene que estar bien, ¿no? Además de que lo que tú mencionaste, que los precios de la energía se han disparado, se han disparado totalmente. Están hablando de hasta un 10.000%, ¿no? Exactamente, 10.000% de aumento en el precio ahora con el pic, porque por el frío, o sea, por el pic de consumo, hay muchas centrales que no están siendo capaces de producir a esa cantidad y el sistema tampoco está siendo capaz de distribuirlo, entonces se ha producido escasez y por lo tanto opera, ahí sí que opera cuando les conviene a ellos, oferta y demanda y libre mercado, entonces tendría un pic de aumento de 10.000%. Claro, y justamente se ha pasado eso de que están echando la culpa al tema de la energía eólica en realidad, ¿no? Claro. ¿Qué decías, Miele? Que en el fondo esto también es una consecuencia del aprovechamiento de estas ideas negacionistas del cambio climático, ¿no es cierto? Y de que nosotros no tenemos nada que hacer con eso, Justamente, que son periodos naturales, ¿no es cierto? Ha habido, y es una consecuencia quizás no tan directa, pero justamente de aprovecharse de este tipo de ideas no científicas. Absolutamente. Y sería el caso de una pseudociencia, que es negacionismo del cambio climático, y su impacto en las políticas públicas, porque en última instancia la gente cree esas cosas y cuando los políticos plantean sus proyectos y hacen sus candidaturas, plantean esto mismo para que la gente que cree eso vote por ellos, ¿cierto? Porque si no, no vota por ellos.
y cuando llega el momento de tomar las decisiones políticas, las toman influenciados o inspirados en este tipo de creencias. Y no es nada distinto de lo que ocurre con casos como el candidato que conversamos anteriormente, que es antivacuna. O sea, tipos como este lo que habrían producido es que César Pizarro, ¿cierto? Habrían producido que no nos podríamos estar vacunando así como ahora nos estamos vacunando. Y seguiría muriendo gente como moscas, ¿ya? Entonces, claro, la pseudociencia finalmente mata. O sea, no la pseudociencia misma, sino que la gente que cree las pseudociencias y que por tanto la medida que las cree, condiciona sus decisiones en virtud de ellas, y cuando esas personas llegan a cargos de poder, ahí sí que ya la cosa se pone pesada porque la población en su conjunto padece las consecuencias de su mal decidir. Bueno, a nuestros auditores hay que subirle el link del informe de la ONU y también este informe, digamos, de lo que está sucediendo en Texas, que es gravísimo. Definitivamente, como siempre, le dejamos ahí los enlaces. ¿Quieren agregar algo más al respecto sobre esto o sobre otro tema? Quizás para ponerlo un poco antes, por si acaso, pero con la falta de agua, falta ahora todo lo que viene respecto de la higiene y las enfermedades que se pueden empezar a producir por falta de agua. Entonces, esto está como empezando, yo creo. Sí, efectivamente, la crisis sanitaria que es terrible, pero yo le agregaría una cuestión que incluso antes que eso, cuando ya llevan 4 o 5 días sin agua, resulta que tú para sobrevivir necesitas tomar agua, y como eres una familia o familias enteras que están sin agua y no pueden tomar agua. Bueno, quizás pueden salir afuera a derretir nieve, no sé, alguna cosa podrán hacer, pero necesitan energía para eso. Exacto. Entonces, claro, está todo el tema sanitario, pero antes que de eso está derechamente la muerte por deshidratación, derechamente, ¿ya? Y, bueno, lo otro que no es menor, piensen, ahí que tienen montones de serpientes, distintos animales en la fauna en esa zona, y son animales que definitivamente no tienen posibilidad de adaptación a un frío como ese. Entonces, la mortandad de aves, de reptiles, de todo tipo de mamíferos que tienen que estar produciendo esta cuestión, es de carácter realmente cataclísmico, ¿ya? Va a haber que ver ahí cómo esta cuestión afecta ya pasó anteriormente, hace cuánto habrá sido, unos 2 o 3 años atrás, que les pasó algo, pero no tan intenso como ahora, y que ya tuvo mucho efecto. Eh, Esto se suma a lo que conversamos al comienzo, ¿cierto? De esta triple crisis ambiental, donde una de las patas era la pérdida de biodiversidad. Así que está fea la cosa. Bueno, no habiendo mucho más tema que tratar, le agradecemos la participación a Mirai. Qué bueno haberte tenido de vuelta, Mario. Sí, que gracias también. Vuelvo a dar las gracias por haberme invitado. Estuvo bien entretenido el podcast. Bueno, un saludo a los auditores y a su paciencia, si es que han llegado hasta este momento, han tenido bastante paciencia. Muchas Bueno, gracias y será hasta la próxima. igual le regalamos media hora de paciencia, que la vez nos pasamos más de la cuenta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los auditores. Nos estamos viendo en una próxima edición. Como siempre, les invitamos a visitar nuestras redes sociales, @a_escéptica en Twitter, /escépticos en Facebook y @aech_cl en Instagram. Y este podcast va a estar disponible también en las habituales plataformas de podcasting, iTunes, Podcaster, TuneIn, algunos que se pasan en este momento, YouTube, y ya no sé cuál más. Bueno, y si no, lo piden y se lo agregamos también, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.